Vamos a escuchar a Feijóo, que hoy parece que ha resucitado, amigos, del sueño de los justos. Véanle. Vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado. Y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Es increíble, amigos. Se le mueren 132.000 personas. No cierra los aeropuertos hasta que ya está la pandemia por todo el mundo y todo el mundo contagiado. Los convoca a todos a que se infecten al 8 de marzo y todavía tiene el cuajo de hablar de la señora Ayuso. Bueno, cuando tenía un tuercebotas como el señor Simón, que decía que iba a haber 1 o 2 infectados. Buenas noches, doña Esperanza Aguirre, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿qué opina de que este señor, pues a pesar que tiene un país hecho añicos en todos los sentidos, desde el punto de vista moral, ético, territorial, económico, tenga ese cuajo constante de atacar, de mentir y de no responder en el Congreso de Diputados? Pues mire, le voy a decir la verdad. A mí lo que me indigna es que la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, no le llame al orden. Yo he sido presidenta del Senado y hay un turno, que es el turno del control al gobierno. No es un turno para insultar a la oposición, es un turno para contestar a lo que te pregunten. Y si te sales de la pregunta, le tiene que llamar al orden la presidenta. Pero es que el colmo ha sido esta mañana. Yo no lo he visto. Sí he visto la intervención de Feijóo, pero lo que no he visto es que, al parecer, como le ha molestado al señor Sánchez que en los escaños de la oposición estuvieran protestando de las barbaridades que él decía contra Ayuso, contra Feijóo, contra el señor Tellado, etcétera. Como estaban protestando mucho, parece que se ha llevado el dedo a los labios y le ha dicho a la presidenta que pidiera silencio, cosa que ha hecho la presidenta. Nada más terminar eso, ha pedido a todo el mundo que se callara porque se lo había ordenado su señorito. Esto es el colmo. Esto no es lo que es el control al gobierno. El control al gobierno es todo lo contrario. Es que la oposición pregunta y el gobierno responde. Aquí no. Aquí la oposición pregunta y el gobierno insulta. Cuando un gobierno persigue a la oposición y a los medios de comunicación, estamos prácticamente ante una situación muy grave de deterioro de las libertades y del Estado de Derecho. ¿Eso es lo que lleva haciendo Sánchez desde que llegó?
Pues sin duda, el señor Sánchez, desde que ha llegado, lo que da es un paso tras otro para quitar los límites que se le ponen al poder democrático, para evitar que llegue un señor con la falta de escrúpulos que tiene él y se haga permanente en el poder. Por eso lo de su fiscal del Estado, eso no se ha visto nunca. El que haya tomado el Tribunal Constitucional, el que tenga todas las instituciones, el que, como ha dicho el señor Feijóo, se gaste 2.000 millones en controlar la Telefónica. Todas esas cosas no se pueden hacer. Y entonces este señor Sánchez las hace, y yo creo que lo que tenemos que pensar en los miembros de los partidos de derecha es que tenemos que tener preparadas todas las medidas que tenemos que tomar para derogar todas las leyes que permiten esto. Un fiscal general del Estado no puede depender del Gobierno. Y el Tribunal Constitucional no puede exonerar del mayor caso de corrupción de la historia de Europa entera, como son los ERES, porque se lo ha mandado el señorito. Es que esto es lo que no puede ser. Le voy a hacer una última pregunta. La señora Montero presume de que ha bajado los impuestos a los españoles. ¿Qué opina usted? Eso ya es que es el colmo, 95 subidas de impuestos. Y además es que lo que no hace la señora Montero es deflactar, o sea, quitar la inflación. Esto que de la subida del salario mínimo, dice, no, porque el salario mínimo estaba muy bajo cuando ustedes llegaron, pero bueno, pero si es que la inflación desde que están ellos ha subido un 50%, pero si es que, y si eso no lo deflactas, pues eso son subidas de los impuestos en vez de bajadas. Entonces la señora Montero, que ya arruinó la medicina en Andalucía y está arruinando la hacienda en España a base de esquilmar a todos los que trabajan y ganan su dinero y gastárselo en cosas verdaderamente muy, muy absurdas, muchas de ellas, como ha dicho muy bien Feijóo, pero ¿qué hacen 550 asesores en la Moncloa? La Moncloa, mire, en los países serios, la presidencia del gobierno está en el 10 de Downing Street, y aquí hicimos muy mal de quitarla de Castellana 3, porque eso de la Moncloa, el complejo de la Moncloa, ¿pero qué es eso? Una cosa faraónica. Pues eso no puede ser. Yo creo que, pero de esto no tiene la culpa Sánchez, porque esto hace mucho que empezó, pero de tener 550 asesores y que el jefe de su gabinete sea un señor cuya tesis es, me parece que se lo he dicho aquí alguna vez, la tesis del jefe del gabinete que tiene ahora, que se llama David y es extremeño, su tesis es el elogio de la mentira. ¿Cómo lo ve? Pues el elogio de engaño se llama. Pues que pega muy bien con su jefe. Con lo que hacen todo el día, claro. Con lo que hace todo su jefe. Doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente.